Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13, dice: Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice versículo 15, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos dice la palabra de Dios: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesucristo dejándonos ejemplo de servicio. Y como también nos dice en la epístola de Pedro, para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos, en muchas áreas, hermanos. Es nuestro ejemplo, hermanos, en cuanto a misericordia, a mansedumbre. Es nuestro ejemplo en cuanto a compasión. Es nuestro ejemplo en cuanto, hermanos, a amor. Es nuestro ejemplo en cuanto a dar. Es nuestro ejemplo en cuanto a evangelizar. En muchas áreas, hermano, tanto de su manera de vivir como de su carácter. El Señor Jesucristo es un ejemplo para cada uno de nosotros como cristianos, como hijos suyos. Y hoy quiero, hermanos, hablar en esta serie de Siguiendo las pisadas de Jesús, hermanos. Quiero hablar acerca de su ejemplo en cuanto a autoridad. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo, hermanos, enseñaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hermano, la autoridad, mucha gente piensa en poder. Y en cierta manera, hermanos, es verdad. La autoridad da poder. Pero muchas personas, hermanos, no saben qué hacer ni cómo ejercer esa autoridad, ese poder que puede darles la posición que ocupan, sea en el hogar como padre de familia, sea en el trabajo como supervisor, como encargado de cierta área, de ciertas personas, sea entre los familiares, que muchas veces por nuestro testimonio, por nuestro proceder de manera correcta, de manera temerosa de Dios, nos llegan a ver como una autoridad por respeto, por admiración, hermanos. Y nuestra palabra y nuestro consejo muchas veces para ellos es importante y representa una autoridad. Todos aquí, hermanos, estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra, bajo la autoridad de una iglesia local. Todos estamos bajo autoridad y todos, hermanos, tenemos autoridad sobre alguien más que el Señor nos ha dado, hermanos. Pero, repito, cuando alguien tiene autoridad y no sabe manejarla, hermano, esa autoridad, y piensa que el poder es para hacer conforme a sus beneficios, a su conveniencia, y piensa que la autoridad es para pisotear, para menospreciar, para lastimar a otros, pues terminará cometiendo locuras, terminará haciendo, hermanos, cosas que no solamente van a lastimar y a tropezar a otros, pero también que van, hermanos, a muchas veces a ofender a Dios, a pecar contra Dios, hermanos, a ir en contra de su palabra, de su voluntad. Aquí vemos, hermano, que dice del Señor Jesucristo que les enseñaba como quien tiene autoridad. Vemos aquí, hermanos, que su enseñanza, hermanos, tenía autoridad. Y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Pero cuando hablamos de la autoridad del Señor Jesucristo, la vemos, por ejemplo, en sus obras, hermanos. Sus obras mostraban su autoridad. Cuando hubo una tempestad, reprende los vientos, reprende el mar y se hizo grande bonanza. Y decían: ¿quién es este, verdad, que tiene autoridad, que aún los vientos y el mar le obedecen, hermano? Él tenía autoridad sobre su creación para reprender los vientos, para reprender los mares, hermano, para hacer que la tempestad cesara. Él tenía, hermanos, también autoridad para echar fuera demonios, no importa si era uno o era una legión. Por ejemplo,
el endemoniado gadareno, ¿verdad? El Señor mandó que salieran fuera. Ellos tuvieron que pedir permiso al Señor Jesucristo para entrar en un hato de cerdos y precipitarse por un despeñadero. Entonces eso muestra que el Señor tenía y tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre las tinieblas, sobre los demonios, sobre los mismos ángeles en el cielo, hermanos. Entonces, tiene autoridad sobre su creación, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre sus ángeles, hermano. El Señor Jesucristo tenía autoridad para hacer milagros, hermano. Acuérdese del paralítico de Betesda, tenía más de 38 años así, enfermo, sin tener quien le ayudara, sin tener quien se compadeciera de él. Y bueno, el Señor Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Y el Señor, no tengo quien me meta, y entre tanto yo llego, alguien desciende antes que yo. Porque recuerden, ahí en Juan capítulo 5 dice que un ángel de tiempo en tiempo descendía y agitaba las aguas, y el que descendiera primero, después de que el ángel agitaba las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero este hombre no tenía quien le ayudara, y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tenía autoridad para hacer milagros, multiplicó los panes y los peces, hermano, sanó enfermos, resucitó, tenía autoridad sobre la muerte, hermanos, resucitó personas, hermanos. Él mismo, la muerte no lo pudo vencer, no lo pudo contener, hermano. Y un día también aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados primero, dice la Escritura. Entonces tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad para resucitar, hermano, a los muertos. Tiene autoridad para hacer milagros, hermano. Entonces vemos la autoridad del Señor manifestado en estas obras que Él hizo. Pero también el Señor tiene autoridad en cuanto a su carácter, hermanos. Mire conmigo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Marcos 1, que tenía autoridad en cuanto a su enseñanza. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta gente, hermanos, que en este momento se admiraba, vamos a decirlo así, hermanos, de una buena manera, después se iban a sentir ofendidos. Después se iban a molestar, hermano. Lo que una vez, hermano, le causó admiración, quizá para bien a esta gente, tiempo después les fue duro y les fue ofensivo. Mire conmigo Juan, capítulo 6, hermanos, Juan, capítulo 6, en el versículo 60 del Evangelio de Juan, dice Juan 6:60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En Marcos 1:22 se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, les causaba admiración para bien, les causaba asombro, que causaba satisfacción, edificación. Cambió después esa perspectiva, no porque el Señor hubiera cambiado su enseñanza, o no porque la enseñanza del Señor se hubiera desviado, no, nada de eso. El problema no estaba en la enseñanza del Señor, no estaba en la persona del Señor Jesucristo, el problema estaba en las personas que oían su enseñanza, porque dice aquí, hermanos, que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya no les gustaba lo que estaban oyendo, quizá porque señalaba su pecado, quizá porque les corregía, quizá porque les reprendía, quizá porque no eran palabras dulces de halagos que los hicieran sentir bien. Y a la gente siempre le gusta que se le haga sentir bien, siempre le gusta que se le rinda pleitesía. No hay ninguno que me esté viendo en este video o que me esté escuchando que no le guste que le rindan pleitesía. Por más que digamos, no, a mí no me gusta, no, yo soy humilde. No, hermanos, nuestra carne es carne. Y la carne le gusta que le agradezcan, y la carne le gusta que le reconozcan, y a la carne le gusta que le alaben, y a la carne le gusta que le exalten, hermano. No hay ninguno detrás de esta cámara, detrás de este video que diga, no, a mí no. Si usted, hermana, cuando cocina algo, el esposo, los hijos no le dicen está rico, o mínimo que le digan gracias, o algo, usted se siente mal, usted piensa no son agradecidos, no les gustó mi comida, quizás estuvo mala, quizá me pasé de sal, usted se va a sentir mal. Si usted como varón, hermanos,
¿cómo se llama? Se sentiría mal si los hijos, si la esposa, después de que usted ha trabajado, ha provisto sus necesidades, mínimo no le dicen gracias papá, gracias esposo, por el alimento, gracias porque has pagado la luz o la renta o el internet, o gracias porque has cuidado de nosotros. No, usted no espera un regalo, pero usted espera que mínimo le digan gracias. A cualquiera nos gusta eso, hermanos, y no hay nada de malo en ser agradecidos. Pero cuando vivimos así, de esa manera, que no nos gusta, cuando nos dicen, nos llevan la contraria, cuando nos dicen nuestros errores, cuando decimos como ellos, dura es esta palabra. El problema no está en el mensajero, el problema no está en el mensaje, el problema posiblemente está en usted. Que a lo mejor se ha mal acostumbrado a escuchar palabras bonitas, a que le rasquen el oído, a que viva en pecado, a que viva alejado de Dios, a que viva en la carne y le digan, no se preocupe, hay otros peores, no se preocupe, usted échele ganas, mientras usted siga adelante, no importa, ánimo, no importa, Dios lo comprende, no importa, Dios sabe su corazón. Eso serían mentiras, eso es endulzar el oído de alguien más que está en peligro, que está mal, que está equivocado, y diciéndole, usted está bien. Entonces aquí ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Murmurar es hablar a las espaldas de alguien más. Murmurar es quejarse de lo que no nos gusta, de lo que no estamos de acuerdo. Murmurar es criticar. En lugar de venir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me pareció duro tu mensaje. Me pareció que no debiste hablarnos así. Me pareció que no debiste decirnos esto. Me pareció que no debiste tocar este tema o meterte en esta situación. No, murmuraban. Muchas veces cuando el mensaje no nos gusta, la mayoría de los cristianos murmuramos y decimos, el pastor ¿qué se cree? El pastor ¿qué se piensa? ¿Por qué nos habla así? ¿Por qué nos dice esto? O aquel que nos ha dado consejo, el familiar, el amigo, y decimos, ¿y él quién se cree que es para hablarme así? ¿Él quién se cree para decirme eso? Ni que él o ella fuera perfecto, ni que no pecara, ni que no cometiera errores, se cree muy sabio, se cree que todo lo sabe, todo lo puede. Murmuraban. Porque decían, dura es esta palabra, murmuraban y se sentían ofendidos. Dice el versículo 61, que esto os ofende, les dice el Señor. A veces, hermano, la verdad puede parecer ofensiva. Pero muchas veces, hermanos, los cristianos somos muy cómodos. Y somos a veces, hermanos, no solo muy cómodos a nuestra conveniencia, hermanos. Hay cristianos que pueden pasar horas en la tele viendo vulgaridades, comediantes de doble sentido, viendo novelas, series en Netflix de doble sentido, de inmoralidad, y no sentirse ofendidos. Quedarse ahí la hora, las 2 horas, las 3 horas, hasta que termina la película, ahí todos los días sin perderse la serie, que no hablan de Dios, que no temen a Dios, que no enseñan nada positivo, nada edificativo, y eso no les ofende. Al contrario, pagan la membresía en Netflix. Al contrario, ¿verdad? Pagan el internet. No hay nada malo en tener internet, pero yo digo esto, hermano. ¿Cómo es posible que esas cosas que debieran ofendernos no nos ofenden? Muchos se ríen, a muchos los entretienen, a muchos hasta pagan. Pero cuando hay un mensaje de la palabra de Dios que es claro, que es directo, que es bíblico, muchos se sienten ofendidos. Muchos se quejan. Muchos dicen, ¿por qué me hablan así? ¿Por qué me dicen esto a mí? ¿Por qué tratan estos temas? Si algo así está sucediendo, hay algo mal en su corazón. Y hay algo mal no con el pastor, no con la iglesia, no con el mensaje, ni con el mensajero, sino con Dios. Y debiera usted arreglarlo. Fíjese, dura es esta palabra. Murmuran. Después de que murmuran, hermanos, se sienten ofendidos. Cualquier predicador, hermano, en ese momento pediría disculpas y les diría, hermanos, perdónenme, no vuelvo a predicar así, no fue mi intención, no se enojen conmigo, no se sientan mal, olvídenlo. No, el Señor no hizo eso. Fíjese, hermanos, lo que sucede. Dura es esta palabra, murmuran,
se ofenden. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se enojaron, se ofendieron, murmuraron y se fueron. Ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque han de haber dicho, no, para que nos hable así, no, ¿quién se cree? No, para escuchar eso, no, mejor me voy. No, es que me ofendió, es que me dolió lo que dijo, no, es que estuvo mal. Y se fueron. ¿Sabe quién perdió? No perdió el Señor seguidores. Con esos seguidores tuvo mejor que se hayan ido. ¿Para qué quieres seguidores así, que de papel? De gelatina, que con cualquier cosita se mueven, se ofenden. ¿Para qué? ¿Para qué quieres gente así que se da golpes de pecho, quejándose de la dureza del mensaje, pero no se da golpes de pecho, no dobla rodillas, no dice, Señor, perdóname por ver estas series, estas películas, estos chistes, estos programas de chismes, esto que no edifica? No, ahí no se ofenden. Ahí no se van, hasta se quedan a ver todo el programa, la película completa. Y si usted piensa que estoy mintiendo, quite el video, porque a lo mejor eso pasa en otro planeta, no aquí en la Tierra. Pero el Señor, hermano, cuando ellos se fueron, no se puso a llorar, no se enojó, no les rogó, no se vayan, no me dejen, perdónenme, voy a cambiar el mensaje para que estén a gusto. Hay iglesias así, hermanos. Me tocó hace años que llegaron a mi casa haciendo una encuesta para hacer una iglesia, que se acomodara a la gente. Y le preguntaban a la gente, ¿qué quiere usted, qué busca usted cuando va a una iglesia? Lo primero que la gente decía, que no pidan dinero, que no pidan diezmos, que me den, que esté entretenido el culto, que el pastor no predique mucha Biblia porque es aburrido y exagerado a veces. De verdad, hermanos, toda la ciudad. Y pusieron un regalo en cada puerta de la ciudad para abrir una iglesia conforme al gusto de la gente. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Si en la iglesia, en esta o en cualquier otra iglesia, se predica la verdad y la gente se ofende porque escucha una predicación de la verdad, una enseñanza de la verdad, con la verdad, hermano, y se ofende y murmura y se quiere ir, que se vaya la gente. Porque preferible es que se vaya la gente a que se vaya el poder y la presencia de Dios por estar rascándole el oído a la gente, por estar apapachando a la gente, que no se ofenda, que no se vaya, que se vaya. Porque sería peor si la presencia de Dios se va. Iglesias se quedan vacías, iglesias se mueren, ministerios sin poder, familias, hermanos, que no tienen crecimiento, familias que no experimentan una frescura espiritual. ¿Por qué? Porque se toleró el pecado, porque se suavizó la predicación, la enseñanza. ¿A dónde lleva todo eso? A ministerios sin fruto, a familias destruidas, a jóvenes en el mundo, hermanos, a que la presencia de Dios no esté en esos lugares. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo, fíjese cómo reacciona. Como lo he dicho, no se enojó, no se puso a llorar, no les pidió perdón, no les rogó, quédense. Todavía, miren, dice aquí, versículo 67, dijo entonces a los 12 discípulos, sus fieles seguidores, los que él había escogido, los que lo acompañaban en todo lugar, en todo momento, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les está preguntando. O sea, es una pregunta retórica. Le está preguntando, ¿se quieren ir? Es como abrir la puerta y decirles, si se quieren ir, la puerta está abierta. Si se quieren ir, adelante. Si se quieren ir, luego. No le dio miedo quedarse aún sin los 12. No le dio miedo que los 12 también lo abandonaran. Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, su enseñanza era una enseñanza con autoridad. Su enseñanza puede parecer dura, puede causar murmuración, puede causar ofensa, hermanos, puede causar que la gente se vaya, y aún así él no iba a cambiar su enseñanza. Si algo distingue a las iglesias bautistas fundamentales independientes es la sana doctrina.
que en muchas denominaciones reconocen que entre los bautistas hay pureza doctrinal, pero que a muchos les parece dura, les parece ofensiva y muchas veces les parece exagerada. Porque hay iglesias donde tú puedes vestir como quieras, escuchar la música que quieras, el trago social, el cigarrito, ahí velo dejando poco a poco. La inmoralidad pues se puede tolerar, hay chance. El chisme, la murmuración, la mundanalidad y la carnal se permiten, se apapachan, se disfrazan y se toleran. Pero termino con esto, hermanos. La gente que vale la pena siempre le va a gustar que le digan la verdad. Y la gente que vale la pena, hermanos, aunque el mensaje sea duro, lo va a agradecer. Y aunque en su momento no lo entienda, en un futuro lo entenderá y lo agradecerá, sabiendo que es por su bien. Fíjese lo que dijo. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo: ¿por qué nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Si aquí estamos bien, ¿a dónde más encontraremos esta palabra, palabras de vida eterna? Y nosotros aguantamos este mensaje y Pablo va a declarar por qué, hermanos. Porque dice aquí: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios mismo, tú eres la verdad, tú tienes la verdad. ¿Para qué nos vamos? A la gente que vale la pena le gusta que le digan la verdad. Va a haber un grupo que se enoje, se ofenda, se queje, murmure, porque no lo dicen, ¿verdad? Me ofendió, me lastimó, no me gustó, no va a ser claro, directo. Va a murmurar, se va a quejar, se va a sentir ofendido, ofendida. Pero siempre va a haber un grupo que lo agradezca. Siempre va a haber un grupo que diga: ¿a quién iremos? No seguimos al mensajero, hermanos. Seguimos a Cristo. Con eso no quiero decir que el mensajero no sea importante. El mensajero y el mensaje son importantes y van de la mano, no se pueden separar el uno del otro. Pero el mensaje, hermano, mientras sea Biblia, debemos estar agradecidos con Dios, aunque no nos guste. A veces ni a mí como pastor me puede gustar. Y puedo decir: Señor, mejor dame otro mensaje, porque se van a ofender, porque no les va a gustar, porque no van a estar contentos, porque les va a parecer mal este mensaje, esta enseñanza. Mejor dame algo más suavecito, más ligero. Si yo hago eso, yo estaría pecando contra Dios, porque estoy deteniendo su consejo para la vida de usted, para la vida de su familia, de sus hijos, que pueda salvarles el matrimonio, que pueda salvarles a sus hijos de los peligros, de los vicios, de las malas amistades. Yo estaría poniendo en peligro a la iglesia con falsos maestros y con falsa doctrina por no predicar la verdad. Yo estaría, si yo callara lo que la Biblia dice, entonces tendríamos que tolerar y consentir el pecado para agradar a los hombres, aunque no agrademos a Dios, para quedar bien con los hombres, con la sociedad, con la iglesia, con el mundo en el que vivimos, aunque quedemos mal con Dios y con su palabra. Dios me guarde y los guarde a ustedes de eso. Pablo dijo allá en Hechos capítulo 28, si no mal recuerdo, hermanos, que no había rehusado predicarles todo el consejo de Dios, enseñarles todo lo que Dios decía. Entonces preferible es, hermano, que no nos guste, a que nos guste, que no nos guste y nos haga bien, a que nos guste y nos haga mal. El Señor tenía autoridad, número uno, hermanos, como vimos aquí, en su enseñanza. Usted como padre, hermano, su enseñanza debe tener autoridad en dos maneras, y ya estoy terminando. Una autoridad de su enseñanza puede ser correcta, pero la autoridad que respalda su enseñanza primero es cuando esa enseñanza tiene un fundamento bíblico. Cuando esa enseñanza tiene un fundamento bíblico, decir: hijo, tú debes honrarme y respetarme, muchos piensan: porque soy tu padre, te guste o no y te aguantas. Eso no tiene fundamento. Es verdad, es su padre, pero no es porque es su padre y se aguanta. No, el fundamento es porque la Biblia dice. ¿Por qué debo decirle al ratero que es ratero y que robar es pecado? Hoy el mundo le dice al que toma lo que no es suyo, cleptómano, enfermo. No, la Biblia le llama ladrón, le llama ratero.
¿Y por qué lo criticas? ¿Por qué lo juzgas? No, no lo estoy juzgando, no estoy emitiendo un juicio, un señalamiento, porque a mí se me ocurrió nombrarle ratero, no, porque la Biblia así lo llama, ladrón ratero. Usted puede buscar en la Biblia, dice no robarás. Entonces, mi autoridad debe ir respaldada por la autoridad de la palabra de Dios. Si no, son meras palabras. Si lo que digo no viene en la Biblia, no tiene autoridad, valor alguno. Ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en ningún lado. Y número 2, esa autoridad va respaldada, y lo vemos también esto con el Señor Jesucristo, iba respaldada por Dios mismo, por su palabra, pero iba respaldada también por su testimonio. Dice aquí, hermanos, mire lo que dice aquí la Biblia. Dice aquí que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Los fariseos, ese es un segundo punto en otro mensaje. El Señor Jesucristo dice que ponían cargas que ni aun ellos movían con un dedo y que ni aun ellos mismos llevaban. O sea, decían algo y no lo respaldaban con su vida. Lo que decían no tenía autoridad, no tenía poder, no tenía valor, porque, hermanos, no era respaldado por su manera de vivir. Entonces, la autoridad de alguien, hermanos, se respalda también por su manera de vivir. Si no, entonces, ¿cómo voy a decir a mi hijo no robes, no mientas, si yo robo y yo miento? Entonces, la autoridad debe ir respaldada por Dios, por su palabra, y debe ir respaldada también, hermanos, por el ejemplo. Aquí en este primer punto, hermanos, de esta enseñanza, es que el Señor tenía autoridad en su enseñanza. Vamos a estar viendo más al respecto de siguiendo las pisadas de Cristo en cuanto a su autoridad. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Espero sea de ánimo y de bendición esta enseñanza, hermano.